¿Qué tal amigos de Infield Hit del podcast? Bienvenidos a este que es el quinto episodio ya del podcast. Ya llegamos a un mes de transmisiones aquí en Infield Hit, entonces pues le quiero dar las gracias a todos ustedes que se han estado conectando a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos en este nuevo episodio un tema bastante importante que se suscitó en la semana, que fueron las elecciones de la clase 2020 del Salón de la Fama, en donde ya se seleccionaron a los peloteros y a tanto a beisbolistas como al cronista y al veterano, que el próximo año, si es que la pandemia lo permite, van a estar siendo entronizados en una ceremonia pues bastante especial. Y para platicar de este tema se encuentra con nosotros nada más y nada menos que el director de comunicación y marketing de la Liga Mexicana de Béisbol. Le damos la bienvenida a Beto Guadarrama. Beto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Adier? Me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por considerarme en este proyecto que vas arrancando y esperando que sea muy exitoso. No, muchas gracias a ti por aportarnos algunos, bueno, unos de tus conocimientos y también por regalarnos un poco de tu tiempo. Y bueno, para empezar, vamos a iniciar, para los que no saben, pues las elecciones para inmortales del Salón de la Fama se dan cada año. Entonces, bueno, se daban cada año. A partir de este se vuelven a regular. Recordemos que hubo un periodo de tiempo en el que el Salón de la Fama, el recinto no estaba disponible. Entonces, a partir de ese año se vuelve a retomar regularmente gracias a la iniciativa del contador público Alfredo Harpelú. Y bueno, dentro de las categorías que este año estuvieron presentes fueron la de los beisbolistas, que se da cada año, la de veteranos, que es cada tercer año, y la de cronistas, que es un año sí, 3 años no, porque recordemos que se va turnando con umpires, directivos y managers. Entonces, pues este proceso inició ya desde el año pasado, en diciembre, y apenas el 3 de diciembre pasado se llevaron a cabo ya las elecciones. Bueno, más bien se llevó a cabo el conteo de votos, ya con el comité de elector, con los representantes del comité elector, y pues se dieron a conocer los 5 beisbolistas que este año ingresan al Salón de la Fama, junto con un veterano y un cronista. Entonces empezamos nada más y nada menos que con Eduardo Jiménez, que está en la categoría de beisbolistas y tuvo 23 votos. Eduardo Jiménez estuvo 21 campañas en Liga Mexicana de Béisbol, batió para .301 de porcentaje, conectó 1,758 hits, 351 jonrones, impulsó 1,285 carreras, y de todas esas temporadas en Liga Mexicana tuvo 11 arriba del .300 de promedio. También en la Liga Mexicana tuvo actuaciones en 20 campañas, iniciando en 2005, .254 de porcentaje, 835 hits, 199 home runs, 622 carreras impulsadas, y es el quinto mejor jonronero de todos los tiempos en Liga Mexicana. Sí, la verdad que el Tintán, estamos hablando, Eduardo Jiménez, de uno de los jonroneros más importantes en la historia del béisbol mexicano. Yo lo recuerdo haberlo visto por primera vez con los Diablos Rojos del México, por ahí de 1995, 96, no recuerdo el año exacto. Un equipo que entre varias luminarias, además de Eduardo Jiménez, traía a Ty Gainey, por supuesto, Alfonso el Houston Jiménez, tocayo de apellido del Tintán. Vaya, un equipo de muchísimo poder, lo recuerdo muy bien en el Parque del Seguro Social, y después, siendo una gran figura con los Zaraperos de Saltillo. La verdad que Eduardo Jiménez en la Liga Mexicana del Pacífico, evidentemente con los Tomateros de Culiacán, un pelotero de un poder muy puro, ¿no? O sea, bateaba la zurda, es cierto, probablemente era un jugador que de repente tendía un poquito a poncharse mucho, pero en general unas cualidades enormes y un poder muy natural. Normalmente son la posición al bat en la que se desempeñaba Jiménez, normalmente como cuarto en el orden. Normalmente en el béisbol mexicano son posiciones reservadas
para los peloteros foráneos, los peloteros extranjeros. El mexicano, justamente por genética, pues no es un beisbolista que desarrolle tanto poder. Pero Tintán Jiménez pues desafió un poco el mismo ADN del mexicano y pues fue un jonronero de época, la verdad. Sí, también se habló mucho en su momento de su temperamento, ya que sabíamos que era un pelotero de temperamento fuerte, pero que justamente ese temperamento con el paso de los años se fue regulando y aparte pues lo impulsó a llegar a todas estas marcas que hoy en día conocemos. Pasamos al segundo pelotero que tuvo, bueno, Eduardo Jiménez tuvo 23 votos, de ahí le siguió José Luis El Borrego Sandoval, que la verdad es un pelotero, bueno, que es considerado el mejor shortstop de México en la historia del deporte. Estuvo 23 campañas en la Liga Mexicana de Béisbol. Su última campaña fue en el 2012. Batió punto 293 de porcentaje, impulsó 1,315 carreras con 2,263 hits y 253 home runs. En la Liga Mexicana del Pacífico también tuvo actividad durante 21 temporadas con 953 hits, .247 de porcentaje, 98 home runs y 471 carreras producidas. Como ya lo mencionaba, es reconocido como el mejor shortstop de todos los tiempos aquí en México. Y bueno, el momento en el que se le da a conocer que es ingresado al Salón de la Fama fue muy emotivo porque aparte él se encontraba dirigiendo a su equipo en la Copa Juntos por México en el estadio Alfredo Harpelú. Sí, creo que otro merecimiento, otro reconocimiento merecidísimo, ¿no? La entronización de José Luis Sandoval. Del Borrego, pues creo que verdaderamente a mí lo que me impresionó todos los años que lo vi jugar en las paradas cortas, la mayor parte en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos del México, por ahí una temporada fue con los Zaraperos de Saltillo, pero lo que siempre vi en él fue una facilidad tremenda para fildear, lo difícil lo hacía fácil, un artista plástico con el guante, cuando se internaba en el hueco entre, sobre todo entre tercera y shortstop, su posición natural, pues verdaderamente hacía lances de fantasía. Creo que el Borrego, estamos hablando pues de uno de los mejores shortstops defensivos, yo creo que de todos los tiempos y de todo el béisbol, ¿no? Por ahí he expresado en mis medios sociales, ¿no? Que podría ser muy comparable su carrera en el béisbol mexicano a lo que fue la del gran mago Ozzie Smith con los Cardenales de San Luis, que también ha sido uno de los shortstops con mayor recorrido en las grandes ligas, ¿no? Pero además de su faceta defensiva, creo que el Borrego también tenía un bat muy oportuno. Si bien nunca desarrolló mucho poder, no era un pelotero que tuviera un poder natural, pero era un bat oportuno, con experiencia, y que de alguna forma los pitchers a la hora cero no se querían enfrentar con él, ¿no? Te podía sacar el batazo, el tablazo atrás del infield, te podía dar ese hit ganador. Entonces, la verdad que merecidísimo lo que pasó con el Borrego, de ser en su primer año en la boleta, ya elegido también al Salón de los Inmortales. Sí, comentabas que te podía dar el hit a la hora cero y justamente lo hizo en un campeonato de los Diablos, ¿no? Que les ayudó a ganar la final. La imagen icónica del borrego en hombros y ondeando la bandera de los Diablos Rojos del México, creo que es la que se le queda grabada a la mayoría de los aficionados. En mi caso no me tocó verlo, de todos estos peloteros inmortales ahora, fue el único que me tocó verlo jugar, sin embargo no me tocó verlo durante mucho tiempo. Tengo pues por ahí algunos recuerdos de cuando retiraron su número en el Foro Sol. Y la verdad es que sí, veías en los duelos Tigres Diablos a la afición cómo se metía con él, por lo mismo de que sabían que era un buen jugador. Y seguido del Borrego Sandoval, con 40 votos llegó Isidro Márquez, el llamado Doctor Suspenso, porque vaya que hacía, le ponía emoción a los juegos al momento de cerrar.
Estuvo 22 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol, donde acumuló un porcentaje de 554 entre ganados y perdidos. Fue el líder en salvamentos en 1997 con los Tigres de Quintana Roo y en 2005 con los Piratas de Campeche. También en Liga Mexicana del Pacífico estuvo 21 temporadas, donde jugó 557 juegos, punto 478 de porcentaje, con 2.88 de efectividad. Y los salvamentos, que es el número en el que hay que enfocarnos porque pues como su principal atributo, porque fue número uno de todos los tiempos, tanto en Liga Mexicana del Pacífico como en Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, por ahí estaba apenas escuchando también una plática que se sintonizaba desde el Salón de la Fama, donde decían, ¿no? Que hubo previo a unos Juegos Olímpicos, a él le tocó cerrar contra el equipo de Estados Unidos, el odiado rival de México en el béisbol, y le sacó el juego, ¿no? Tenía corredor en tercera y en segunda, que era la de la carrera del empate y del gane respectivamente, y pudo sacar los últimos outs para eliminar justamente a los norteamericanos. Sí, bueno, del famoso Isidro Márquez estamos hablando de un lanzador con una característica muy especial, que era justamente tirar por debajo del brazo. El famoso doctor suspenso, por supuesto, porque era un pitcher que de repente se metía en complicaciones, pero al final te hacía el trabajo y te sacaba el out en el momento decisivo para acreditarse el salvamento. Y es que creo que la figura de Isidro Márquez se magnifica porque es el líder de salvamentos, como decías, de las dos ligas. Es el líder de salvamentos histórico de la LMB y el líder de salvamentos histórico de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, estamos hablando del apagafuegos mexicano más importante de la historia, simplemente pues porque se acreditó todos esos salvamentos. Probablemente no sea el mejor relevista mexicano en la historia, porque no llegó a la gran carpa, ¿no? O sea, seguramente ese honor correspondería a Joaquín Soria, al mismo Aurelio López, para los aficionados que son un poco más antiguos. Los más modernos podrán argumentar que Roberto Osuna está labrando una carrera para justamente ser el mejor taponero mexicano de la historia, pero en nuestro béisbol nadie como Isidro Márquez. Y también es una posición que regularmente, o es un rol que regularmente está destinado a jugadores extranjeros. Muchos dominicanos que tú sabes son lanzallamas con una velocidad bestial, son quienes ocupan ese puesto de cerrador. Y el caso de Isidro Márquez, pues se lo ganó a pulso, ¿no? Con los Tigres, con los Piratas, donde fue campeón en ambas novenas, con los Caballeros Águilas de Mexicali muchos años. O sea, creo que Isidro Márquez es un referente del béisbol mexicano. Tuve la suerte, la fortuna de viajar con él a Japón como parte de la comitiva de la selección mexicana de béisbol el año pasado, en 2019, marzo de 2019, cuando se hicieron estos dos juegos amistosos frente a la selección japonesa. Isidro Márquez iba como coach de picheo de la selección mexicana y por ahí andaba soltando el brazo con otro coach, con Miguel Ángel López, el Peque, que ahora es coach de los Diablos Rojos del México, y justamente los dos compartían, fíjate qué extraño, los dos coaches de picheo de la selección de béisbol compartían la misma característica, lanzaban por debajo del brazo. Y te voy a contar una anécdota. Isidro Márquez de alguna forma me marcó tanto cuando jugaba béisbol de niño, que yo empecé a lanzar en liga infantil y después un poco de juvenil por abajo del brazo, pero los coaches siempre me regañaban, me decían, te vas a lastimar, no es recomendable para que un niño empiece a lanzar por debajo del brazo. Pero yo admiraba mucho a Isidro y les decía, pero ¿por qué me lo impides si mi ídolo que lanza en el Parque del Seguro Social, pues lanza así por debajo del brazo y pues yo lo veo que no se ha lesionado? Entonces, bueno, creo que fue un taponero que hizo época y que igual que todos los demás, justamente hoy está entronizado.
Sí, aparte de eso que sigue vigente en el sentido de que lo podemos ver todavía en los diamantes, ahora en su faceta de coach, aquí apoyando al talento joven, ¿no? Entonces sí hay que, tan solo con ver sus números, eh, te das cuenta que fue una cosa impresionante en ambas ligas. Y de hecho, pues este es el único pitcher, ¿no? Que en esta ocasión ha sido inmortalizado. Todos los demás han sido jugadores de posición, entonces creo que eso le da un plus. Y bueno, siguiendo con los inmortales, tenemos a Vini Castilla con 44 votos. Él estuvo 3 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol, donde no tuvo, no fue como que su top en su carrera. Eh, Sin embargo, donde sí lució un poco más fue en la Liga Mexicana del Pacífico, donde tuvo .264 de porcentaje, 89 home runs. Y lo que destacamos de este pelotero es su trayectoria en grandes ligas, ¿no? Estuvo con varios equipos, con Atlanta, Colorado, Tampa Bay, Houston, Washington, San Diego. Sin embargo, con quien más brilló fue con los Rockies de Colorado. Eh, También en grandes ligas en general alcanzó la marca de 320 home runs, que es hasta el momento el mexicano con más cuadrangulares en el mejor béisbol del mundo. Y fue líder de juegos jugados en 1998, justamente con los Rockies de Colorado, así como campeón de carreras producidas en 2004 con el mismo equipo. Sí, fíjate, o sea, yo creo que el caso de Vinicio Castilla es muy emblemático porque después de que Fernando Valenzuela consiguiera todos esos grandes logros con los Dodgers de Los Ángeles y fuera pues prácticamente la imagen del béisbol mexicano en los Estados Unidos, eh, no había un bateador mexicano de esa generación que llegara al nivel de estrella de Fernando Valenzuela. Es decir, Fernando Valenzuela, pasaron muchos años, prácticamente los años 40, principios de los 50, cuando jugó Beto Ávila, que fue el otro gran bateador mexicano, que fue el líder de bateo con los Indios de Cleveland, pero hablar de Vini Castilla, estamos hablando del mejor bateador de toda una generación. O sea, prácticamente desde los años 50, todos los 60, 70, 80, 90, no había otro bateador como Vini Castilla, hasta que después llegó Adrián González, el famoso titán, que podría equipararse un poco con lo que hizo Vini Castilla en la Gran Carpa. Pero Vinicio Castilla definitivamente pues fue un referente en el bateo mexicano en las grandes ligas, y yo te podría decir que bien podría pelear por ser el mejor bateador mexicano de todos los tiempos. Evidentemente, pues ahí en esa terna tendríamos que considerar a Adrián González, a Roberto Beto Ávila, al mismo Héctor Héctor Espino. Espino, ¿no? El famoso Superman, a Miguel Becerril Fernández, si nos vamos un poquito más para atrás, pero definitivamente por lo que hizo en grandes ligas, Vini Castilla puede ser el primero o el segundo mejor bateador mexicano en la Gran Carpa. Sí, claro, mostraba un increíble poder al bat, inclusive haciendo ahí ajustes, veía en una entrevista que le hacían, que él decía, ¿no? Que en sus inicios en grandes ligas, pues la mayoría de los cuadrangulares eran hacia su banda, hacia el lado izquierdo del parque, y con el paso de los años los coaches, no recuerdo el nombre de qué coach en específico, pero fue el que le hizo ver, ¿no? Que podía pues perfeccionar su swing para también empezar a conectar del otro lado del campo a banda contraria. Y fue lo que hizo y al final se convirtió en una auténtica máquina de home runs con los Rockies de Colorado. Y ya para finalizar esta categoría de beisbolistas, se encuentra Matías el Coyote Carrillo, que se quedó solamente a 2 votos de llevarse una decisión unánime que hubiera sido la primera en las elecciones del Salón de la Fama. Se quedó a 2 votos de llevarse pues este plus, ¿no? De votación unánime. Sin embargo, queda obviamente con la mayoría de votos. En Liga Mexicana de Béisbol estuvo 22 temporadas, se retira en 2009 y bateó .333 de porcentaje con 2.531 hits, 330 home runs, 1.554 carreras producidas y 276 robos de base. De esas 22 temporadas,
2020 estuvo arriba de 300 de porcentaje, que sabemos que es como la cifra mínima, bueno, la cifra por el promedio de porcentaje para un bateador. Y en Liga Mexicana del Pacífico, alcanzó el punto 288 de porcentaje, 1486 hits, 159 home runs, 679 carreras impulsadas y 260 robos de base. En grandes ligas llegó a ser firmado por los Marlins. Sin embargo, el esplendor de su carrera estuvo aquí en México. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir de Matías Carrillo? Para mí, y digo, creo que la votación expresa lo que fue Matías. Para mí es el mejor pelotero que he visto consistentemente. Es decir, a Vini Castilla probablemente lo haya visto una ocasión en mi vida, ¿no? Entonces, no tengo elementos para decir lo que mis ojos no vieron. Evidentemente los números son objetivos y ahí están. Pero a Matías lo vi muchos años, muchos años. Y lo que yo he visto para mí es el mejor bateador mexicano que yo he visto. Insisto, no lo quiero comparar con Héctor Espino, con Beto Ávila, con los que ya dijimos, ¿no? Porque sería injusto. Pero a esos no los vi. Entonces no puedo tener una referencia más que los números y las estadísticas. Pero lo que yo te puedo expresar que vi de Matías Carrillo es un pelotero, primero, con un liderazgo brutal, con una gran personalidad, con una extraordinaria presencia en la caja de bateo, por supuesto también a la defensiva. Era un atleta en toda la extensión de la palabra. De hecho, hace algunos meses lo entrevistamos en Clubhouse, LMB, y Matías siempre fue muy enfático en decirnos, yo siempre quise que cuando saliera a la calle, la gente me viera como una figura atlética. Y bueno, basta ver el físico que siempre tuvo, unos antebrazos gigantescos, o sea, realmente era un atleta en toda la extensión de la palabra, un pelotero de 5 herramientas, con un extraordinario brazo, con buen recorrido defensivo, con un poder sensacional, con velocidad, bateaba banda contraria también, bateaba hacia su lado, o sea, era, era un bateador sensacional. Creo que era el bateador al que ningún pitcher se quería enfrentar con hombres en base, era también un bateador muy oportuno. ¿Qué te puedo decir? Creo que Matías Carrillo es uno de los grandes atletas que ha dado nuestro país, más allá de los de beisbolistas. O sea, creo que más allá de que fue un caballo en toda la extensión de la palabra, me parece que ha sido uno de los grandes atletas que se han formado en México. Tal vez por ahí me quedó un poquito el amargo sabor de boca, porque es de esos peloteros que cuando tú lo viste jugar, dices, ¿y qué hubiera pasado con Matías Carrillo en grandes ligas? O sea, yo estoy seguro, como Héctor Espino, ¿no? O sea, si bien tuvo una pequeñísima oportunidad, creo que no se le extendió suficientemente la paciencia para consolidarse en el mejor béisbol del mundo. Pero yo creo que como Héctor Espino o como un Francisco Campos, ¿verdad? También son de esos peloteros que yo creo hubieran triunfado en grandes ligas. Pero bueno, lo que hizo en el béisbol mexicano simplemente se refleja en la votación. Nada más hubo 2 votantes que no emitieron su voto para Matías Carrillo, que me parece pues fue una equivocación, o no sé en qué estaban pensando, ¿verdad? Pero yo creo que Matías debió entrar al Salón de la Fama de manera unánime. Eh, eh, su figura debe ser inmortal totalmente. Sí, como tú dices, no sé en qué estaban pensando los que no lo seleccionaron en las boletas para los electores, porque hay que recordar que son 55 boletas en total. En este año una se tuvo que invalidar porque justamente en esta categoría de beisbolistas
Hubo un elector que seleccionó a 6 beisbolistas en vez de seleccionar a 5, pero que dentro de esos 6 beisbolistas pues también se encontraba Matías Carrillo. Entonces, en realidad las dos boletas que no lo tenían, pues la verdad Solo no fue una sabemos al final. sí, no sabemos el motivo. Y bueno, también que le apodaron el Coyote justamente por los robos de base, y que este apodo se lo pone el Rápido Esquivel, ¿no? Que también fue un cronista icónico del béisbol mexicano. Y ya para pasar pues, nuestras otras dos categorías, que en este caso solo se elige a una persona, es William Serrell, como los veteranos. Lo apodaban el Grillo, estuvo 10 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol, o sea que en este caso ese número apenas si le alcanza para poder ser elegido, para poder ser nominado a los Inmortales. Su última temporada fue en 1957, tuvo .311 de porcentaje, 1099 hits, 44 home runs, 517 carreras impulsadas, y 6 de esas 10 temporadas en las que tuvo actividad estuvo bateando arriba del .300 de porcentaje. Sí, ahora sí que tanto el veterano que es el Grillo Cerrel, que siempre destacó por su velocidad, así como el cronista José Meléndez, te mentiría, ¿no? Si te doy una opinión al respecto, porque a esos, bueno, al Grillo no lo vi jugar, a Meléndez no lo vi tampoco en activo, entonces te mentiría porque no tengo, más allá de la información estadística que estás dando, no tengo elementos suficientes, ¿no? Como para darte una opinión sobre estos dos personajes del béisbol mexicano. Sí, bueno, yo, ahora sí que si tú no la tienes, yo menos, ¿no? Por la edad que pues no cuadra ahí, pero ya nada más para finalizar con la categoría justamente de cronistas, que es el ingeniero Jorge Menéndez Torres, el que se mete a los inmortales del Salón de la Fama. Y bueno, fue un ícono en Yucatán. Él nació el 24 de diciembre, de hecho ya no tarda en ser su cumpleaños, ya es fallecido también. Nació el 24 de diciembre de 1938 en Mérida, Yucatán. De 1960 a 1968 trabajó en el Diario de Yucatán. En 1968 funda el semanario deportivo La Crónica, donde fue director hasta 1972. De 1973 a 1976 fue jefe de deportes de la revista Juzgue. De 1975 a 1987, de igual manera fue jefe de deportes, solo que ahora en Novedades de Yucatán. Fue corresponsal de Excelsior, el Heraldo de México, Ovaciones y La Opinión de Los Ángeles. Escribió sobre béisbol en las revistas Deporte Ilustrado, Hit y Super Hit, Sporting News de Louis, Missouri, Órbita Deportiva de Miami, España Sport de New York, y también tiene libros como Pisa y Corre, que lo publicó en 1972. También trabajó ahí en la guía de récords de los Leones de Yucatán de 1987 al 2001. Eh, También fue el autor del libro del Juego de Estrellas Norte contra Sur en 1992 y del libro Un día como hoy en el béisbol mexicano. Dentro de toda su carrera obtuvo 4 premios en el concurso periodístico del Salón de la Fama por la mejor crónica del año. Esto en 1985, 1995, 1996 y 1999. También fue director del Comité Elector del Salón de la Fama de 1997 a 1998 y ganó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Fray Nado del 2000. Bueno, él fallece el 9 de junio del 2003, pero por todo esto que les acabo de decir, podemos deducir que fue un gran cronista y un gran periodista deportivo, tanto de béisbol como de otros deportes aquí en México. Y bueno, ese mérito lo llevó a estar este año dentro de la boleta de electores y ser elegido para formar parte de los inmortales de la clase 2020 del Salón de la Fama del Béisbol. Y pues bueno, creo que ya no me queda más que agradecerte, Beto, por tu tiempo, por regalarnos unos cuantos minutos para platicarnos de estas anécdotas justamente
con estos pues jugadores y que ahora vives desde otra perspectiva ya dentro del cuerpo de la Liga Mexicana de Béisbol. Al contrario, Adier, muchas gracias por tu disposición para platicar justamente del Salón de la Fama del béisbol mexicano, que es, por cierto, una parada obligatoria en Monterrey, Nuevo León. Es un sitio turístico fantástico. La verdad que don Alfredo Harp construyó un auténtico monumento que honra la grandeza que ha tenido nuestro béisbol a lo largo de toda su historia y que justamente esta clase 2020 me parece ha sido una clase de, valga la redundancia, de muchísima clase, de muchísimo éxito en los diamantes. Entonces, espero que en 2021 se pueda llevar a cabo ya una entronización física de esta clase 2020. Y bueno, pues muchas gracias, Adier, por este esfuerzo de seguir difundiendo el béisbol mexicano a través de todas las plataformas. Y pues te deseo mucho éxito en todo lo que sigas emprendiendo alrededor del rey de los deportes. No, al contrario, te vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Y pues sí, esperemos que ya el próximo año se dé la ceremonia de entronización, donde también pues esperemos poder conocer, bueno, en mi caso poder conocer el recinto de los Inmortales allá en el Parque Fundidora de Monterrey. Y pues nada más a ustedes que nos escuchan, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Para los que nos están viendo por YouTube, pues en la descripción les estaré dejando tanto mis redes sociales como los de la página y las de Beto. Y para los que nos oyen en las diversas plataformas de streaming, pues no se olviden de seguir el podcast, también pues de seguirnos en las redes sociales, justamente porque estamos publicando constantemente contenido sobre las noticias más relevantes del béisbol, tanto mexicano como de grandes ligas. Y pues esto ha sido todo por hoy, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Muchas gracias, Beto. Gracias, nos vemos. Hasta luego.